«Suelta a mi padre y te haré levantar», gritó la niña en medio del tribunal. Las carcajadas explotaron. Un juez paralítico, una niña ingenua, un padre inocente condenado. Nadie imaginaba que esas palabras cambiarían todo, y que lo imposible estaba por suceder. El silencio en la sala superior del tribunal era absoluto cuando Isabela Cruz empujó las puertas dobles con todas sus fuerzas. El chirrido resonó como un grito de guerra. 200 pares de ojos se volvieron hacia la entrada, donde una niña con el uniforme escolar arrugado y lágrimas secas en las mejillas avanzaba con pasos decididos hacia el estrado. «¡Orden! ¡Orden en la sala!». El juez Rodrigo Salinas golpeó el mazo contra la mesa, su silla de ruedas rechinando ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante. Sus ojos grises, endurecidos por décadas en los tribunales, se clavaron en la pequeña intrusa. ¿Quién permitió que una menor entrara durante una audiencia? Nadie respondió. Los guardias de seguridad se miraron entre sí, confundidos. Isabela había corrido tan rápido que atravesó el detector de metales antes de que pudieran detenerla. «Mi papá es inocente». La voz de Isabela quebró el protocolo como un rayo partiendo el cielo. «Todos ustedes lo saben, pero nadie quiere escuchar la verdad». El murmullo estalló en la sala. Periodistas sacaron sus cámaras. Los presentes en las gradas comenzaron a susurrar. En el banquillo de los acusados, el doctor Mateo Cruz levantó la cabeza bruscamente, sus ojos encontrando los de su hija. Tenía el rostro demacrado, la barba de varios días y las marcas oscuras bajo los ojos de alguien que no había dormido en semanas. «Isabela, no», susurró con desesperación, intentando levantarse pero siendo detenido por los oficiales que custodiaban el banquillo. El fiscal Vargas se puso de pie de inmediato, ajustándose la corbata con un gesto teatral. «Señoría, esto es completamente irregular. Esta niña está obstruyendo un proceso legal. Solicito que sea removida inmediatamente y...» «¡Usted es un mentiroso!». Isabela se giró hacia el fiscal, su dedo pequeño apuntándolo sin miedo. «Usted sabe que mi papá no mató a nadie. Usted cambió las pruebas». La sala explotó. El mazo del juez golpeó 1, 2, 3 veces. «¡Silencio! Guardias, retiren a la menor de inmediato». 2 agentes de seguridad avanzaron hacia Isabela, pero ella fue más rápida. Corrió directamente hacia el estrado del juez, esquivando manos que intentaban atraparla. Su pequeño cuerpo se deslizó entre las sillas de los abogados como una sombra decidida. «Señoría, mi papá salvó vidas toda su existencia». Las palabras salían atropelladas de su boca mientras lágrimas frescas corrían por sus mejillas. Era el mejor cirujano del Hospital Central. Operaba a niños sin cobrarles. Ayudaba a todo el mundo. «Niña, entiende que esto es un tribunal de justicia». El juez Salinas habló con voz controlada pero firme, sus manos apretando los apoyabrazos de su silla de ruedas. «Las emociones no cambian los hechos. Tu padre está acusado de negligencia médica que resultó en la muerte de un paciente. Las pruebas están inventadas». Isabela llegó finalmente frente al estrado, tan cerca que podía ver las venas marcadas en las manos del magistrado. «Y usted lo sabe. Todos en este tribunal lo saben». El doctor Mateo Cruz cerró los ojos con fuerza. Su hija estaba destruyendo cualquier posibilidad de apelación futura con ese arranque. La doctora Mónica Reyes, su abogada defensora, se levantó nerviosa. «Señoría, pido disculpas en nombre de mi cliente. La menor está obviamente traumatizada por...». «La menor está diciendo la verdad». Una voz anciana se levantó desde la galería del público. Una mujer mayor con bastón se puso de pie lentamente. «Yo estaba en ese hospital la noche del incidente. El doctor Cruz hizo todo lo humanamente posible por salvar a ese hombre. Señora, siéntese inmediatamente o será desalojada», ordenó el juez. Pero otros comenzaron a levantarse. Primero 1, luego 3, luego una docena de personas en la galería. «Mi hijo está vivo, gracias al doctor. Cruz operó a mi esposa sin cobrarnos un centavo. Ese hombre es un héroe, no un criminal». El mazo golpeó furiosamente. Los guardias corrieron hacia la galería mientras el caos se apoderaba del tribunal. En medio del tumulto, Isabela aprovechó el momento. Subió los escalones del estrado antes de que nadie pudiera detenerla y se plantó directamente frente a la silla de ruedas del juez Salinas. «Señor juez», su voz ahora era más baja, pero cada palabra cortaba el aire como un cuchillo afilado.
Mi mamá murió hace años. Mi papá es todo lo que tengo. Si usted lo condena hoy, estará destruyendo a una familia inocente. Rodrigo Salinas miró a la niña frente a él. Por un momento, algo titilaba en sus ojos grises. Algo que parecía dolor, o tal vez reconocimiento. Pero su rostro volvió a endurecerse. Niña, la justicia no se basa en sentimientos, se basa en hechos y pruebas. Y las pruebas contra tu padre son... ¿Pruebas? Isabela lo interrumpió, su voz subiendo nuevamente. ¿Usted habla de pruebas cuando su propio hijo fue salvado por mi padre? El tribunal entero se congeló. Ni un susurro, ni un movimiento. Todos los ojos volaron hacia el juez, cuya expresión cambió drásticamente. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar los apoyabrazos. ¿Qué acabas de decir? Su voz salió como un susurro ronco. Su hijo, señoría. Isabela sacó un papel doblado de su bolsillo del uniforme escolar. Hace años, cuando era pequeño, tuvo un accidente. Los doctores dijeron que no sobreviviría, pero mi papá lo operó durante 11 horas seguidas, sin descanso, sin rendirse. Le salvó la vida. El fiscal Vargas palideció. La doctora Reyes miró a Isabela con los ojos muy abiertos, sin saber de dónde la niña había sacado esa información. El doctor Mateo Cruz, desde el banquillo, negaba con la cabeza, sabiendo que su hija había cruzado una línea peligrosa. Eso es irrelevante para este caso. El juez tartamudeó, pero su voz había perdido toda autoridad. Yo no puedo. ¿No puede qué? Isabela dio un paso más cerca. ¿No puede ser justo? ¿No puede mirar las pruebas de verdad? Usted está sentado ahí juzgando al hombre que le devolvió a su hijo, y ahora va a condenarlo por algo que no hizo. ¡Niña, detente ahora! El juez Salinas levantó la mano, su rostro enrojecido. «Estás en desacato al tribunal. ¡Guardias!» Pero Isabela ya había llegado demasiado lejos para detenerse. En su mente infantil, había solo una forma de hacer que este hombre entendiera. Una forma de romper la barrera de indiferencia que separaba a los poderosos de los indefensos. Miró la silla de ruedas, miró los ojos del juez, y luego pronunció las palabras que cambiarían todo. «Suelta a mi padre y te haré levantar». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta, las carcajadas explotaron por toda la sala. Los abogados reían, los periodistas reían, el público reía. Hasta los guardias de seguridad intercambiaban sonrisas incrédulas. Una niña pequeña acababa de prometer hacer caminar a un hombre que llevaba años paralítico. Era absurdo, era infantil, era imposible. ¿La oíste? Un periodista le susurró a su colega entre risas. Va a hacer que el juez camine. Esto es material para primera plana. Pobre criatura, está desesperada, comentó una mujer en la galería. El fiscal Vargas se permitió una sonrisa cruel. Señoría, creo que esta escena demuestra perfectamente el estado mental inestable que rodea a la familia del acusado. Solicito que esto sea considerado en la sentencia. Incluso la doctora Reyes cerró los ojos con frustración. Su caso, ya débil, acababa de volverse una broma ante los ojos del tribunal. Pero Isabela no retrocedió, no lloró, no bajó la mirada. «No me creen», dijo simplemente, mirando directamente a los ojos del juez Salinas. «Todos se ríen, pero yo sé algo que ustedes no saben». «¿Y qué es eso, niña?», el juez preguntó con voz cansada, la paciencia agotada. «¿Qué es lo que sabes que todos nosotros, con años de experiencia, no sabemos?» Isabela se inclinó hacia adelante, tan cerca que solo el juez podía escucharla claramente. «Sé que usted puede caminar». Las palabras cayeron como una bomba silenciosa. El rostro del juez Rodrigo Salinas se transformó. El color drenó completamente de su piel. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Los ojos se le abrieron con una mezcla de shock, miedo y algo más. Algo que parecía ser terror puro. «¿Qué dijiste?», susurró, su voz apenas audible. «Usted puede caminar», Isabela repitió, esta vez lo suficientemente alto para que los abogados más cercanos escucharan. «Y yo puedo probarlo». El tribunal, que momentos antes estallaba en carcajadas, ahora guardaba un silencio sepulcral. Algo en el tono de la niña, algo en la reacción del juez, había cambiado el ambiente completamente. El fiscal Vargas se puso de pie de un salto. «Señoría»,
Esto es ridículo. La niña está inventando acusaciones sin fundamento. Exijo que sea retirada y procesada por desacato. Pero el juez Salinas no respondió. Miraba fijamente a Isabela, como si estuviera viendo un fantasma. Sus labios se movían sin emitir sonido. El sudor comenzaba a formarse en su frente. «Señoría», la doctora Reyes se atrevió a hablar. «¿Está usted bien?» Isabela sacó algo más de su bolsillo. Un sobre pequeño, amarillento por el tiempo. Lo colocó sobre el escritorio del juez con manos firmes. «Esto», dijo con voz clara, «es una carta que mi papá nunca quiso mostrar. Él me dijo que los secretos de los pacientes son sagrados, pero yo no soy doctora, y mi papá está a punto de ir a prisión por algo que no hizo». El juez miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No lo tocó, no lo abrió, pero todos en la sala podían ver que reconocía ese sobre. «¿Qué es eso?», exigió el fiscal, avanzando hacia el estrado. «Es la verdad», Isabela respondió, girándose para enfrentar a toda la sala. «Mi papá ha guardado este secreto durante años. Pero si todos van a destruir su vida basándose en mentiras, entonces yo voy a salvar su vida diciendo la verdad». Miró nuevamente al juez, quien ahora temblaba visiblemente en su silla de ruedas. «Ese sobre contiene los registros médicos que prueban que su parálisis no es real. Tiene los resultados de los exámenes que mi papá hizo cuando usted le rogó que guardara el secreto. Cuando le suplicó que no dijera nada porque... ¡Silencio!». El mazo golpeó con tal fuerza que se astilló. El juez Salinas estaba de pie. No, espera. Seguía sentado. Pero su cuerpo entero se inclinaba hacia adelante. Los músculos del cuello tensos. Los ojos inyectados en sangre. «¡Guardias! Retiren a esta niña inmediatamente y confisquen ese sobre». Pero Isabela fue más rápida. Agarró el sobre y lo levantó alto sobre su cabeza. «Si alguien me toca, voy a leer esto en voz alta para todo el tribunal, para toda la prensa, para todo el país». Los guardias se detuvieron en seco. Los periodistas apuntaban sus cámaras frenéticamente. El fiscal Vargas miraba entre la niña y el juez, claramente confundido sobre qué diablos estaba sucediendo. El doctor Mateo Cruz, desde el banquillo, susurró con horror: «Isabela, no, por favor, no hagas esto». Pero su hija ya había tomado la decisión. «Voy a hacer un trato, señor juez», dijo con una calma que no correspondía a su edad. «Libere a mi papá ahora mismo, reconozca que este juicio es un fraude, y yo destruiré este sobre. Su secreto morirá conmigo. Pero si condena a mi padre hoy, entonces el mundo entero sabrá la verdad sobre usted». El tribunal completo contenía la respiración. Este ya no era el juicio del doctor Mateo Cruz. Esto se había convertido en algo mucho más grande, algo que nadie había visto venir. El juez Rodrigo Salinas miró a la niña frente a él. Luego miró a los periodistas. Luego al sobre que ella sostenía como un arma. Su carrera, su reputación. Su vida entera colgaba de un hilo en las manos de una niña. Tú no entiendes lo que estás haciendo», susurró con voz quebrada. «Entiendo perfectamente», Isabela respondió. «Estoy salvando a mi papá, sin importar el costo». Y en ese momento, mientras las cámaras capturaban cada segundo, mientras el tribunal entero esperaba con el aliento contenido, el juez Rodrigo Salinas hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a llorar. Las lágrimas del juez Rodrigo Salinas rodaban por su rostro mientras el silencio en el tribunal se volvía insoportable. No eran lágrimas discretas. Eran sollozos entrecortados que sacudían sus hombros, haciendo que su silla de ruedas temblara ligeramente. Nadie en esa sala había visto jamás a un magistrado quebrarse de esa manera. «Señoría», el fiscal Vargas tartamudeó, completamente perdido sobre cómo proceder. «¿Necesita un receso?». Pero el juez no respondió. Tenía las manos cubriendo su rostro, los dedos presionando contra sus sienes como si quisiera detener un dolor que venía de muy adentro. Isabela, todavía sosteniendo el sobre amarillento en alto, sintió por primera vez una punzada de duda atravesarle el pecho. «Papá siempre dice que los secretos de los pacientes son sagrados», susurró para sí misma, pero lo suficientemente alto para que el juez la escuchara. «Me dijo que un médico nunca debe traicionar la confianza, sin importar qué. Pero él también me enseñó que la verdad es más importante que el silencio cuando la injusticia está ganando». El doctor Mateo Cruz, desde el banquillo de los acusados,
Observaba a su hija con una mezcla de orgullo devastador y terror absoluto. Conocía exactamente qué contenía ese sobre. Conocía el peso de ese secreto. Y sabía que si Isabela lo revelaba, destruiría a un hombre que, a pesar de todo, también tenía una historia que contar. Isabela, llamó con voz quebrada. Hija, por favor, baja ese sobre. Esto no es lo que quiero para ti. Pero es lo que yo quiero para ti, papá. Ella se giró hacia él, sus propios ojos llenándose de lágrimas. No voy a dejarte ir a prisión. No voy a perder lo único que me queda en este mundo. Tal vez, una voz anciana interrumpió desde la galería. Era la misma mujer mayor que se había levantado antes. Ahora caminaba lentamente hacia el frente, apoyándose en su bastón. Tal vez todos necesitamos escuchar la historia completa antes de juzgar a nadie. «¡Ay, ¿quién es usted?», exigió el fiscal, claramente nervioso ante la pérdida de control total del proceso. «Me llamo Teresa Mendoza». La anciana llegó hasta la baranda que separaba al público del área legal. «Fui enfermera en el Hospital Central durante 40 años. Estuve presente la noche en que todo esto comenzó. Tanto el caso del Dr. Cruz como...» Miró significativamente al juez. «Como otros eventos que algunas personas prefieren olvidar». El juez Salinas finalmente bajó las manos de su rostro. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo más en ellos ahora. Resignación, tal vez. O quizás alivio. «Señora Mendoza». Su voz salió ronca. «Por favor, no». «¿No qué, señoría?». La anciana lo interrumpió con gentileza pero firmeza. «¿No digo la verdad? ¿No revelo lo que todos estos años hemos callado? Mire alrededor. Mire a esa niña valiente que está dispuesta a destruir su inocencia para salvar a su padre. ¿De verdad vamos a permitir que este circo continúe?». La doctora Mónica Reyes, la abogada defensora, se acercó cautelosamente a Isabela. «Pequeña, dame el sobre. Hay formas legales de presentar evidencia sin...». «Las formas legales no funcionaron». Isabela retrocedió, protegiendo el sobre contra su pecho. «Mi papá confió en las formas legales. Contrató abogados, presentó pruebas, hizo todo correcto, y aún así lo van a condenar». «Porque las pruebas contra él son muy fuertes», intervino el fiscal Vargas, recuperando algo de compostura. «El paciente murió en la mesa de operaciones. Los reportes médicos muestran negligencia clara. El doctor Cruz tomó decisiones equivocadas que... El doctor Cruz tomó las únicas decisiones posibles». La voz de Teresa Mendoza cortó el aire como un látigo. «Ese hombre llegó al hospital con una hemorragia interna masiva. 3 doctores antes que el doctor Mateo se negaron a operarlo porque sabían que las posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Pero el doctor Cruz no abandona a nadie. Los registros dicen otra cosa». El fiscal sacó un folder grueso de su maletín. «Aquí está el testimonio del doctor Sebastián Torres, colega del acusado, quien declara que el doctor Cruz operó contra protocolo, que tomó riesgos innecesarios, que su ego... El doctor Torres es un mentiroso». Otra voz se levantó desde la galería. Un hombre joven, con cicatrices visibles en el cuello, se puso de pie. «Mi nombre es Luis Fernández. Hace años, cuando tenía 8, tuve un accidente terrible. El doctor Torres dijo que era muy peligroso operarme, que era mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso. ¿Saben qué significa eso? Significa dejarme morir. Pero el doctor Cruz no estuvo de acuerdo. Me operó durante 14 horas. Y aquí estoy, vivo, gracias a él». Más personas comenzaron a levantarse. Una tras otra, historias similares llenaron el tribunal. Operó a mi esposa cuando nadie más quiso arriesgarse. Salvó a mi bebé cuando otros doctores la desahuciaron. Ese hombre es un héroe, no un criminal. El mazo golpeó débilmente. El juez Salinas ya no tenía fuerzas para controlar la sala. Miraba todo el desfile de testimonios con expresión derrotada. «¿Ve, señoría?». Isabela se acercó nuevamente al estrado, el sobre aún firmemente en su mano. «Toda esta gente sabe quién es mi papá realmente. Pero hay alguien más en esta sala que también lo sabe muy bien. Alguien que le debe todo». El juez cerró los ojos. «Por favor, niña, no hagas esto». «Entonces haga usted lo correcto». Isabela colocó el sobre el escritorio, pero mantuvo su mano encima. «Diga la verdad sobre mi papá. Termine este juicio injusto, y yo guardaré su secreto para siempre». «No es tan simple». El juez abrió los ojos, y por primera vez había genuina angustia en ellos.
Hay cosas que tú no entiendes, razones por las cuales este juicio debe continuar. ¿Razones? Isabela inclinó la cabeza. ¿O amenazas? El silencio que siguió fue eléctrico. El fiscal Vargas palideció visiblemente. La doctora Reyes intercambió una mirada rápida con Teresa Mendoza. Y el doctor Mateo Cruz, desde el banquillo, sintió que una pieza del rompecabezas finalmente encajaba en su lugar. «Usted no quiere condenar a mi papá», Isabela dijo lentamente, como si estuviera resolviendo un acertijo. «Alguien lo está obligando». «Isabela, detente ahora». Su padre intentó levantarse, pero los guardias lo mantuvieron sentado. «No sigas por ese camino. Es peligroso». «¿Peligroso para quién?». Una nueva voz retumbó desde las puertas del tribunal. Todos se giraron para ver a un hombre alto, aproximadamente 50 años, vestido con un traje costoso, entrando con pasos seguros. Su presencia llenaba la sala de una forma que hacía que la gente instintivamente se apartara. ¿Peligroso para los mentirosos? ¿O peligroso para aquellos que están dispuestos a decir la verdad? Señor Augusto Solís. El fiscal Vargas pronunció el nombre como si fuera veneno. ¿Qué hace usted aquí? Este es un tribunal cerrado. Soy abogado. Augusto Solís sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Y acabo de ser contratado para representar al doctor Mateo Cruz. Mi primera acción como su defensor es presentar una moción de nulidad de este juicio completo, basándome en evidencia de manipulación procesal. La doctora Reyes abrió la boca para protestar, pero Solís levantó una mano. Doctora Reyes, sin ofender, pero usted fue asignada a este caso precisamente porque su carga de trabajo la hace menos efectiva. Eso no fue coincidencia, fue planeado. ¿Planeado? El juez Salinas se inclinó hacia adelante. Señor Solís, está haciendo acusaciones muy graves, sin evidencia que... ¿Sin evidencia? Solís sacó un dispositivo de su bolsillo. Tengo grabaciones. Conversaciones entre el fiscal Vargas y ciertos individuos que prefieren permanecer en las sombras. Conversaciones donde se discute exactamente cómo asegurar la condena del doctor Cruz, sin importar la verdad. El tribunal explotó en murmullos. El fiscal Vargas se puso de pie de un salto, su rostro color carmesí. Eso es absolutamente falso. Exijo que ese dispositivo sea confiscado inmediatamente. No hay forma legal de que usted tenga acceso a conversaciones privadas que involucran conspiración para encarcelar a un inocente. Solís arqueó una ceja. Tiene razón, fiscal. No hay forma legal de que yo tenga esto. Pero aquí está. Y está completo con fechas, horas y nombres. Isabela miraba al recién llegado con una mezcla de asombro y sospecha. ¿Quién es usted realmente? ¿Por qué ayuda a mi papá? Augusto Solís la miró directamente. Y por primera vez, su expresión se suavizó. Porque, pequeña, tu padre una vez salvó a alguien muy importante para mí. Alguien que los doctores habían desahuciado. Y porque he pasado años esperando el momento correcto para pagar esa deuda. ¿Quién? Isabela preguntó. Mi hija. Solís respondió simplemente. Hace años, cuando tenía tu edad, tuvo un aneurisma cerebral. El doctor Cruz la operó cuando 5 cirujanos diferentes dijeron que era imposible. Hoy, ella está estudiando medicina porque quiere ser como el hombre que le dio una segunda oportunidad de vida. Lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela. Entonces hay más personas que mi papá salvó. Cientos. Teresa Mendoza intervino. Durante su carrera, el doctor Cruz ha salvado a cientos de personas que otros médicos consideraban casos perdidos. Pero eso también le hizo ganar enemigos. ¿Enemigos? La doctora Reyes finalmente encontró su voz. ¿Está diciendo que este juicio es una venganza? No solo una venganza. Solís caminó hasta el centro de la sala, su voz proyectándose para que todos pudieran escuchar. Es un mensaje. Un mensaje para todos los médicos que piensan poner a sus pacientes por encima de las ganancias. Para aquellos que rechazan los sobornos de las compañías farmacéuticas. Para los que denuncian prácticas médicas corruptas. Esas son acusaciones muy serias. El juez Salinas dijo, pero su voz carecía de convicción. Y puedo probar cada una. Solís colocó un maletín sobre la mesa de la defensa. Pero primero, señoría, necesito que usted tome una decisión. ¿Va a permitir que la verdad salga a la luz? ¿O va a continuar siendo parte de esta farsa? El juez miró a Solís, luego a Isabela, quien todavía sostenía el sobre amarillento, luego a las decenas de personas en la galería,
todas mirándolo con esperanza y súplica. Finalmente, sus ojos se posaron en el doctor Mateo Cruz. «Doctor Cruz», dijo lentamente, «usted salvó a mi hijo. Hace años, cuando los mejores especialistas del país dijeron que no había esperanza, usted encontró una forma. Operó durante horas, rechazando descansar, rechazando rendirse. El tribunal completo escuchaba en silencio absoluto. Después de esa operación, el juez continuó, su voz quebrándose. Usted me visitó en privado. Me mostró algo que descubrió durante los exámenes preoperatorios de mi hijo. Algo sobre mí». Isabela agarró el sobre con más fuerza. Me dijo que había encontrado evidencia de que mi parálisis, el accidente que me dejó en esta silla hace años, tenía inconsistencias. Me mostró estudios que sugerían que con el tratamiento correcto, yo podría volver a caminar. Isabela completó la oración. El juez asintió lentamente. Pero también me explicó por qué no podía hacerlo público. ¿Por qué tenía que guardar ese secreto? Porque si el mundo descubría que mi parálisis no era permanente, que yo había estado en esta silla por razones que no eran completamente físicas, perderían su trabajo. Augusto Solís dijo suavemente. Su reputación, todo lo que había construido. Pero eso no es todo, Teresa Mendoza agregó, su voz temblando. ¿Verdad, señoría? El juez Rodrigo Salinas cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, había tomado una decisión. No, admitió. No es todo. La verdad es que después de mi accidente, recibí una compensación millonaria del seguro. Una compensación basada en la premisa de que nunca volvería a caminar. Si el mundo descubría que eso no era cierto, tendría que devolver todo ese dinero. Dinero que ya había gastado en tratamientos para mi hijo, en la educación de mis hijas, en mantener a mi familia. Entonces el doctor Cruz guardó su secreto. Isabela dijo, para proteger a su familia. Sí, el juez asintió. Y juré que nunca olvidaría esa bondad, que si algún día podía ayudarlo, lo haría sin dudarlo. Entonces ayúdelo ahora. Isabela colocó el sobre directamente en las manos del juez. Sea el hombre que mi papá creyó que era. Sea justo. Rodrigo Salinas tomó el sobre con manos temblorosas. Lo miró durante un largo momento. Luego, ante los ojos atónitos de todos en el tribunal, lo rompió por la mitad. Este secreto, dijo con voz firme, muere aquí y ahora. No porque me estén chantajeando. No porque tenga miedo, sino porque entiendo que algunas verdades son más importantes que otras. Miró directamente a Isabela. Tienes razón, niña. Este juicio es una farsa, y yo he sido un cobarde al permitir que llegara tan lejos. Se giró hacia el fiscal Vargas, quien había estado observando todo con creciente horror. Fiscal, sus pruebas contra el doctor Cruz han sido cuestionadas por múltiples testigos creíbles. Su caso se basa en el testimonio de un solo médico cuya credibilidad ahora está en duda. Y si el señor Solís realmente tiene evidencia de manipulación procesal... Señoría, esto es absurdo, Vargas gritó. No puede simplemente descartar un caso porque una niña hizo un espectáculo emotivo. Las reglas procesales existen para servir a la justicia. El juez lo interrumpió. No para obstruirla. Y ahora veo claramente que la justicia no está siendo servida en este tribunal. Levantó su mazo. Este juicio, declaró, queda suspendido indefinidamente hasta que se realice una investigación completa sobre las acusaciones de manipulación procesal y evidencia fabricada. El mazo cayó. El sonido resonó como un trueno. El tribunal estalló. Periodistas corrían hacia las salidas, gritando a sus teléfonos. El público gritaba de júbilo. El fiscal Vargas lanzaba papeles al aire, protestando furiosamente. Y en medio del caos, Isabela corrió hacia su padre. Los guardias, confundidos por el giro de los eventos, no la detuvieron cuando ella saltó la baranda y se lanzó a los brazos de Mateo Cruz. Él la atrapó, abrazándola con tanta fuerza como si quisiera absorberla dentro de sí mismo. «Lo hiciste, mi valiente», susurró contra su cabello. «Lo hiciste». «No, papá». Ella sollozó contra su pecho. «Tú lo hiciste. Tú salvaste al juez. Tú salvaste a todos. Yo solo me aseguré de que lo recordaran». Pero mientras padre e hija se abrazaban, ninguno notó la figura oscura que observaba desde el fondo del tribunal. Un hombre que había estado presente durante todo el proceso, tomando notas meticulosas, grabando cada palabra.
Este juicio había sido suspendido, pero la guerra acababa de comenzar, y las fuerzas que habían intentado destruir al doctor Mateo Cruz no se rendirían tan fácilmente. La noche había caído sobre la ciudad cuando Isabela y su padre finalmente salieron del tribunal. Los periodistas los esperaban como una manada hambrienta, cámaras parpadeando, micrófonos extendiéndose como tentáculos desesperados por capturar cada palabra. Doctor Cruz, ¿cómo se siente después de la suspensión del juicio? Isabela, ¿es verdad que chantajeaste al juez? Doctor, ¿hay corrupción en el sistema judicial? Augusto Solís apareció como un escudo entre ellos y la prensa, su presencia imponente apartando el caos. Sin comentarios. Mi cliente no hará declaraciones hasta que la investigación concluya. Un auto negro esperaba en la acera. Solís los guió rápidamente al interior, cerrando la puerta justo cuando un periodista intentaba meter su micrófono. El vehículo arrancó con velocidad, dejando atrás el circo mediático. Dentro del auto, Isabela finalmente se permitió temblar. La adrenalina que había sostenido su valentía durante horas se evaporaba, dejándola exhausta y asustada. Mateo la abrazó contra su pecho, sintiendo los sollozos silenciosos que ella había contenido durante demasiado tiempo. «Ya pasó, mi valiente», susurró él, besando su cabeza. «Ya pasó». «¿De verdad, papá?» La vocecita quebrada de Isabela cortó su corazón. «¿O apenas está comenzando?» Mateo intercambió una mirada con Solís, quien conducía con expresión grave. Ambos sabían la respuesta, pero ninguno quería pronunciarla en voz alta. El auto no se dirigió a su casa. En cambio, Solís los llevó a un edificio discreto en las afueras de la ciudad. Un lugar que parecía abandonado pero cuyas ventanas brillaban con luz tenue desde el interior. «¿Dónde estamos?», preguntó Mateo cuando el vehículo se detuvo. «En un lugar seguro». Solís respondió, apagando el motor. «Necesito mostrarles algo. Algo que cambiará todo lo que creen saber sobre este caso». Entraron por una puerta lateral. El interior era sorprendentemente moderno. Computadoras, pantallas múltiples, archivadores metálicos. Parecía una oficina de investigación privada. Una mujer joven, aproximadamente 30 años, levantó la vista cuando entraron. Tenía el cabello recogido en una coleta alta y llevaba anteojos de montura gruesa. Sobre su escritorio había docenas de fotografías, documentos y notas conectadas con hilos rojos. «Doctor Cruz, Isabela». Solís hizo las presentaciones. Ella es Valeria Ochoa, investigadora privada y la persona que ha estado desentrañando esta conspiración durante meses. ¿Meses? Mateo frunció el ceño. Pero yo fui acusado hace apenas 8 semanas. Valeria completó, ajustándose los anteojos. Pero la conspiración contra usted comenzó mucho antes, aproximadamente 1 año atrás. Señaló una de las pantallas donde aparecía la fotografía de un hombre mayor, cabello plateado, expresión de depredador en traje costoso. ¿Reconoce a este hombre, doctor Cruz? Mateo estudió la imagen y sintió que la sangre se le helaba. Es Edmundo Cortés, director ejecutivo de Laboratorios Fénix. Exacto. Valeria tocó el teclado y aparecieron más imágenes. Una de las compañías farmacéuticas más grandes del país, y su enemigo personal número 1. No entiendo. Isabela miró las fotos con confusión. ¿Por qué un señor de medicinas querría lastimar a mi papá? Valeria se arrodilló para estar a la altura de la niña. Hace tiempo, tu papá descubrió algo terrible. Laboratorios Fénix vendía medicamentos defectuosos a hospitales públicos, medicinas que no funcionaban correctamente, pero que eran más baratas de producir. Tu papá denunció esto, y me crucificaron por ello. Mateo agregó amargamente. Ninguna autoridad investigó. En cambio, me acusaron de difamación. Tuve que retractarme públicamente para no perder mi licencia médica. Pero usted no se retractó realmente, ¿verdad? Solís sonrió. Continuó documentando cada caso, cada paciente afectado, guardando evidencia. Tenía que hacerlo. Mateo se defendió. Había niños muriendo por medicamentos falsos. No podía simplemente ignorarlo. Valeria regresó a su computadora. Edmundo Cortés lo supo, y decidió que usted era demasiado peligroso para dejarlo libre. Necesitaba silenciarlo permanentemente. No con violencia física, eso sería demasiado obvio, sino destruyendo su credibilidad, su carrera,
Su vida. El paciente que murió. Isabela conectó las piezas. El que dijeron que papá mató se llamaba Ricardo Méndez. Valeria mostró la foto de un hombre de mediana edad. Trabajaba como contador para Laboratorios Fénix. Había descubierto irregularidades financieras relacionadas con los medicamentos defectuosos. Iba a testificar contra la compañía. El silencio en la habitación era denso como el plomo. Están diciendo que... Mateo no podía completar la oración. Que Ricardo Méndez no murió por negligencia médica. Solís completó. Fue asesinado. Y diseñaron todo para que usted cargara con la culpa. Isabela sintió que las piernas le flaqueaban. Mateo la sostuvo antes de que cayera, llevándola a una silla cercana. El mundo de la niña, que ya había sido sacudido violentamente, ahora se desmoronaba completamente. ¿Cómo? Fue todo lo que Mateo pudo preguntar. Valeria comenzó a explicar, su voz técnica pero cargada de rabia contenida. Ricardo Méndez llegó al Hospital Central con hemorragia interna. Los registros muestran que usted ordenó análisis de sangre de rutina antes de la operación, pero esos análisis fueron manipulados. Mostró documentos en la pantalla. Alguien cambió los resultados para ocultar que Méndez había sido envenenado con un anticoagulante extremadamente potente. Cuando usted lo operó, era imposible detener el sangrado. No importaba qué hiciera. El hombre ya estaba condenado. Dios mío. Mateo se dejó caer en una silla, el rostro entre las manos. Pero hay más. Valeria continuó implacable. El doctor Sebastián Torres, su colega que testificó contra usted, ¿qué hay con él? Recibió una transferencia de 2 millones en una cuenta offshore 3 días después de la muerte de Méndez. Dinero proveniente de una subsidiaria de Laboratorios Fénix. Isabela se puso de pie de un salto, sus puños pequeños apretados. Entonces ese doctor mintió. Mi papá es inocente. Completamente. Solís asintió. Pero probar esto en corte será complicado. Edmundo Cortés tiene conexiones profundas. Jueces, políticos, policías, todos en su bolsillo. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo preguntó, sintiéndose más perdido que nunca. ¡Luchamos! Una nueva voz se unió a la conversación. Todos se giraron para ver al juez Rodrigo Salinas entrando por la misma puerta lateral, pero esta vez no venía en su silla de ruedas. Estaba de pie, apoyado en muletas, caminando lentamente pero deliberadamente hacia ellos. Isabela ahogó un grito. Mateo se levantó de un salto corriendo hacia el juez. ¿Qué está haciendo? ¿No debería estar...? ¿Intentando caminar? Salinas completó, llegando finalmente a una silla y dejándose caer con un suspiro exhausto. Doctor Cruz, ambos sabemos la verdad. Usted me la dijo hace años. Se quitó el abrigo, revelando brazos con músculos claramente desarrollados. Mi cuerpo puede caminar. Los estudios que usted me mostró fueron claros. Los nervios regenerados, los músculos funcionales. Físicamente, soy capaz. Pero mentalmente... Mateo comenzó. Mentalmente soy un cobarde. Salinas lo interrumpió. El trauma del accidente, el miedo a perder todo si la verdad salía, la culpa por mentir durante años, construyeron una prisión en mi mente más fuerte que cualquier parálisis física. Miró directamente a Isabela, hasta que una niña valiente me mostró lo que realmente significa el coraje. No es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar de él. ¿Por qué está aquí?, preguntó Solís, claramente sorprendido por la aparición del magistrado. Porque recibí esto hoy. Salinas sacó un sobre de su bolsillo. Dentro había una sola fotografía. Era su hijo, tomada ese mismo día según la fecha digital en la esquina. Alrededor de la cabeza del chico, alguien había dibujado una diana con marcador rojo. Isabela sintió que se le helaba la sangre. Mateo tomó la foto, sus manos temblando de furia. Edmundo Cortés no se detuvo después de que suspendí el juicio. Salinas explicó, su voz controlada pero cargada de odio. Me llamó personalmente. Me dijo que si no condenaba al doctor Cruz en el nuevo juicio, mi familia pagaría el precio. ¿Y qué le respondió? Valeria preguntó. Que se vaya al infierno. Salinas respondió simplemente. Que ya estoy cansado de ser su marioneta. Que esta vez voy a hacer lo correcto, sin importar el costo. Se puso de pie nuevamente, apoyándose en las muletas. El esfuerzo era visible. El sudor corría por su frente, pero se mantuvo erguido. Doctor Cruz,
Usted salvó a mi hijo cuando nadie más quiso arriesgarse. Me enseñó que algunos secretos pesan más que las mentiras. Ahora yo voy a hacer lo mismo por usted. Voy a testificar sobre la conspiración, sobre las amenazas, sobre todo. Eso destruirá su carrera, Mateo advirtió. Tal vez, Salinas asintió. Pero al menos podré mirar a mi hijo a los ojos sin sentir vergüenza. Un teléfono sonó, rompiendo el momento. Valeria contestó, escuchó brevemente, y su rostro palideció. ¿Qué pasa?, Solís preguntó inmediatamente. Era mi contacto en la policía. Ella colgó con manos temblorosas. Acaban de emitir una orden de arresto contra el doctor Cruz. Dicen que violó los términos de su libertad provisional al salir de la ciudad sin permiso. Pero yo no salí de la ciudad. Mateo protestó. Lo sabemos, Solís gruñó. Pero Cortés no necesita que sea verdad. Solo necesita una excusa para que vuelvan a encerrarte. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Salinas. Los patrulleros están en camino. 15 minutos, tal vez 20. Isabela sintió que el pánico la invadía. Acababan de liberar a su padre, y ahora lo iban a arrestar nuevamente. Todo el sacrificio, todo el dolor, había sido inútil. No, dijo en voz alta, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su tono. No vamos a dejar que nos ganen. Isabela, cariño, Mateo comenzó. No, papá, ella lo interrumpió, y había algo en sus ojos que hizo que todos en la habitación prestaran atención. Ese señor malo piensa que puede asustarnos. Piensa que somos débiles porque somos buenos. Se giró hacia Valeria. Usted dijo que tiene evidencia contra él, ¿verdad? ¿Todas esas fotos y papeles? Sí, pero no es suficiente para un caso criminal sin testimonios que la respalden. Entonces consigamos testimonios, Isabela declaró. Mi papá ha salvado a cientos de personas. Todas esas personas que se levantaron en el tribunal. Todas ellas pueden hablar. Pueden contar sus historias. Eso no detendrá la orden de arresto, Solís señaló. Pero puede crear presión pública. Salinas comprendió hacia dónde iba Isabela. Si exponemos esto públicamente, si hacemos que la gente vea que esto es una caza de brujas, Edmundo Cortés tendrá que retroceder. Valeria completó, sus ojos brillando con esperanza renovada. Su poder se basa en operar en las sombras. Si lo arrastramos a la luz, se quemará. Solís sonrió peligrosamente. Un plan comenzó a formarse. Rápido, arriesgado, posiblemente desastroso. Pero era su única oportunidad. Valeria, Solís tomó el mando. Necesito que contactes a cada periodista independiente que conozcas. Los que no están en el bolsillo de Cortés. Organiza una conferencia de prensa para mañana temprano. Teresa Mendoza, Mateo agregó. Ella conoce a todos los pacientes que he tratado. Puede organizar testimonios. Yo contactaré a mis colegas en el sistema judicial, Salinas ofreció. Los que están cansados de la corrupción. Hay más de lo que Cortés piensa. ¿Y yo?, Isabela preguntó. ¿Qué puedo hacer? Mateo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. Tú, mi valiente, vas a hacer lo más difícil de todo. Vas a confiar en que los adultos finalmente hagamos las cosas bien. ¿Y si no pueden? Lágrimas llenaron sus ojos. ¿Y si te llevan otra vez? Entonces, él besó su frente. Tú ya me enseñaste que una niña con coraje puede cambiar el mundo. Confío en que encontrarás la forma de salvarnos de nuevo. El sonido de sirenas comenzó a resonar en la distancia. Todos se tensaron. Tenemos que movernos. Solís empujó a Mateo hacia una puerta trasera. Hay un túnel que lleva al edificio vecino. Valeria, destruye cualquier evidencia de que estuvieron aquí. Espera. Salinas detuvo a Mateo con una mano en su hombro. Doctor, si no nos volvemos a ver, nos volveremos a ver. Mateo lo interrumpió. Y cuando eso pase, quiero verte caminando sin esas muletas. Salinas sonrió débilmente. Es un trato. Isabela, Mateo y Solís desaparecieron por la puerta trasera justo cuando las sirenas se hacían ensordecedoras afuera. Valeria comenzó a recoger documentos frenéticamente, guardando todo en cajas que arrojaría por la ventana trasera hacia un camión que esperaba. El juez Rodrigo Salinas se quedó solo en la habitación, escuchando las botas de los policías golpeando el pavimento exterior. Se puso de pie nuevamente, sin las muletas esta vez. Sus piernas temblaban, amenazando con colapsar, pero se mantuvo firme. Por mi hijo,
susurró para sí mismo. Por todos los niños que merecen un mundo mejor. Cuando los oficiales irrumpieron por la puerta principal, encontraron solo al magistrado de pie en una habitación vacía. Y por primera vez en años, Rodrigo Salinas no sintió miedo. Sintió propósito. En algún lugar de la ciudad, en una oficina lujosa en el piso más alto de un rascacielos, Edmundo Cortés recibía la noticia de que el doctor Cruz había escapado. Sonrió. «Perfecto», dijo al teléfono. «Ahora es un fugitivo. Eso hace las cosas mucho más fáciles». Colgó y marcó otro número. «Activen al plan B», ordenó. «Es hora de que la pequeña Isabela aprenda qué les sucede a quienes se cruzan conmigo». La noche se volvió más oscura, y la verdadera guerra apenas comenzaba. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas del pequeño apartamento donde Isabela y su padre se habían refugiado. Era un lugar modesto en un barrio olvidado, proporcionado por uno de los pacientes que Mateo había salvado años atrás. Nadie sabría buscarlos allí, o eso pensaban. Isabela no había podido dormir. Cada ruido en la calle la sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Estaba sentada en el sofá desgastado, abrazando una almohada, cuando escuchó que su padre hablaba en voz baja por teléfono en la habitación contigua. «Teresa, necesito que confíes en mí», decía Mateo. «Reúne a todos los que puedas para la conferencia. Cada paciente, cada testimonio cuenta». Isabela se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta entreabierta. «Sé que es peligroso», continuaba su padre, «pero si no actuamos ahora, Cortés ganará. Y no solo me destruirá a mí, destruirá a cualquiera que se atreva a denunciar sus crímenes». Colgó y se giró, encontrándose con los ojos de su hija, observándolo desde la puerta. «¿No pudiste dormir?». No era una pregunta. «Papá». Isabela entró a la habitación. «¿Qué va a pasarnos?». Mateo la abrazó fuertemente. «Vamos a ganar, mi valiente. Porque la verdad siempre...». El sonido de cristales rompiéndose explotó desde la sala. Ambos se congelaron. Luego, voces, pasos pesados, demasiados para ser policías normales. La puerta trasera. Mateo susurró urgentemente, empujando a Isabela hacia el pequeño balcón. «Baja por la escalera de emergencia. Corre hacia la cafetería de la esquina. Pregunta por Claudia. Ella te protegerá». «No voy a dejarte». Isabela se aferró a él. «Tienes que hacerlo». La urgencia en su voz la asustó más que cualquier cosa. «Si nos atrapan a ambos, no habrá nadie que cuente la verdad». «Ve». La puerta de la habitación se abrió de golpe. 3 hombres entraron, sus rostros cubiertos por pasamontañas oscuros. No eran policías, eran algo mucho peor. Doctor Mateo Cruz. Uno de ellos habló con voz distorsionada. «El señor Cortés quiere tener una conversación con usted». «Suéltenme». Mateo luchó cuando lo agarraron, sus ojos fijos en Isabela, que estaba paralizada de terror. «Mi hija no tiene nada que ver con esto. Al contrario». Otro de los hombres se giró hacia Isabela. «La niña es exactamente lo que necesitamos para asegurar tu cooperación». Isabela corrió. Sus piernas la llevaron al balcón, mientras escuchaba a su padre gritar su nombre. Bajó los escalones metálicos tan rápido que casi se cae. Sus pies descalzos golpeaban el metal frío. Las lágrimas nublaban su visión. Llegó al callejón y corrió. Corrió más rápido de lo que nunca había corrido en su vida. Podía escuchar pasos detrás de ella, voces gritando que se detuviera. La cafetería estaba a 2 cuadras, tan cerca, tan lejos. Un auto negro apareció de la nada, bloqueando su camino. Isabela intentó cambiar de dirección, pero brazos fuertes la levantaron del suelo. Gritó, pateó, mordió, pero era inútil. «Tranquila, pequeña», una voz conocida habló. Isabela dejó de luchar mirando hacia arriba con shock absoluto. Era el doctor Sebastián Torres. «¿Usted?», susurró con horror. «Usted mintió sobre mi papá». «Sí». Torres la colocó en el asiento trasero del auto, pero no con rudeza, con algo que casi parecía culpa. «Y ahora voy a compensarlo». El auto arrancó. Isabela se pegó contra la ventana, observando cómo los hombres que la perseguían se quedaban atrás, confundidos. Torres conducía con precisión, tomando calles secundarias que claramente conocía bien. «¿A dónde me lleva?», Isabela exigió, intentando sonar valiente aunque su voz temblaba. «A un lugar seguro», Torres respondió. «Y luego, vas a escuchar algo que tu padre nunca quiso que supieras».
Condujeron durante 20 minutos hasta llegar a un hospital abandonado en las afueras. Torres detuvo el auto y se giró hacia Isabela, quitándose los lentes que siempre usaba. Sus ojos estaban rojos, cansados. Hace 2 años. Comenzó sin preámbulos. Mi hijo menor se enfermó. Leucemia agresiva. Necesitaba un medicamento experimental. Carísimo. Yo no tenía ese dinero. Isabela lo escuchaba en silencio, sin entender hacia dónde iba esto. Edmundo Cortés vino a mí. Torres continuó, su voz quebrándose. Me ofreció un trato. Él pagaría todo el tratamiento de mi hijo si yo hacía lo que me pidiera cuando llegara el momento. Mentir sobre mi papá. Isabela completó. Sí. Torres asintió miserablemente. Cuando Ricardo Méndez murió, Cortés me llamó. Me dio un guión exacto de lo que debía decir en el juicio. Que tu padre había operado con negligencia, que había ignorado protocolos, que su ego causó la muerte. ¿Y usted aceptó? La voz de Isabela estaba llena de desprecio. Mi hijo estaba muriendo. Torres se defendió, pero sin convicción. ¿Qué harías tú para salvar a alguien que amas? Isabela pensó en todo lo que había hecho por su padre, en el sobre que había llevado al tribunal, en las amenazas que había lanzado, y comprendió, con una claridad dolorosa, que ella y Torres no eran tan diferentes. Pero salvaron a su hijo, dijo finalmente. No, Torres negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Murió hace 3 meses. Los medicamentos que Cortés proporcionó eran de la misma línea defectuosa que tu padre intentó denunciar. Mi hijo murió por las mismas mentiras que yo ayudé a proteger. El silencio en el auto era pesado como el plomo. Por eso estoy aquí. Torres se limpió la cara. Por eso te rescaté. Porque he vivido suficiente tiempo como cobarde. Mi hijo merecía un padre mejor. Y tu padre merece que alguien finalmente diga la verdad. ¿La verdad sobre qué? Isabela preguntó. Torres sacó un sobre grueso de la guantera. Todo está aquí. Grabaciones de mis conversaciones con Cortés. Documentos que prueban que Ricardo Méndez fue envenenado. Transferencias bancarias. Nombres de todos los médicos, jueces y policías en la nómina de Cortés. ¿Por qué no lo entregó antes? Tenía miedo, admitió. Cortés me amenazó. Dijo que si hablaba, mi familia pagaría. Pero entonces vi a una niña de 10 años hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. Vi tu valentía en ese tribunal. Y me avergoncé tanto de mí mismo que no pude seguir viviendo con esa culpa. Le entregó el sobre a Isabela. Lleva esto a Augusto Solís. Él sabrá qué hacer. Es la única copia. Si le pasa algo, Cortés gana. ¿Y usted? Isabela tomó el sobre con manos temblorosas. Yo voy a recuperar a tu padre. Torres arrancó el auto nuevamente. Sé dónde lo tienen. Mientras Cortés cree que estoy de su lado, puedo moverme libremente. ¿Cómo sé que no me está engañando? Isabela lo desafió. Torres la miró a través del espejo retrovisor. No lo sabes, pero tu padre alguna vez confió en la bondad de las personas incluso cuando no debía. Supongo que ambos estamos apostando a que algo de esa bondad todavía existe en este mundo. La llevó de regreso a la ciudad, pero no al apartamento. La dejó frente al edificio donde Valeria tenía su oficina. Antes de que Isabela bajara, Torres habló una última vez. Dile a tu padre que lo siento, que si pudiera volver atrás, puede. Isabela lo interrumpió. Puede volver atrás haciendo lo correcto ahora. Torres asintió, una sombra de sonrisa triste en su rostro. Eres más sabia que muchos adultos que conozco. Tu padre debe estar muy orgulloso. El auto se alejó, dejando a Isabela sola en la acera con un sobre que contenía el destino de todos ellos. Subió corriendo las escaleras y golpeó la puerta de Valeria frenéticamente. Augusto Solís abrió, su expresión transformándose de sorpresa a alarma cuando vio a la niña sola. ¿Dónde está tu padre? Se lo llevaron. Isabela entró rápidamente, entregándole el sobre. Pero tenemos esto. El doctor Torres. Él cambió de lado. Esto tiene todo lo que necesitamos. Valeria tomó el sobre y comenzó a examinar el contenido. Sus ojos se agrandaban con cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia incriminatoria. Dios mío, susurró. Esto es suficiente para destruir a Cortés completamente, para encerrar a docenas de personas. Es por lo que matarán a mi papá si descubren que existe. Isabela completó. El teléfono de Solís sonó. Contestó. Escuchó brevemente, y su rostro palideció. Era Rodrigo Salinas, dijo cuando colgó.
Acaba de recibir un mensaje de Cortés. Si no entregamos toda la evidencia y desmantelamos la conferencia de prensa en las próximas 3 horas, matarán al doctor Cruz. Isabela sintió que el mundo se detenía. Habían ganado la evidencia, pero estaban a punto de perder lo único que importaba. ¿Qué hacemos?, Valeria preguntó, mirando entre Solís e Isabela. La niña se enderezó, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a formarse. En sus ojos había algo nuevo. No era solo valentía o desesperación, era determinación absoluta. «Hacemos ambas cosas», dijo con voz firme. «Salvamos a mi papá y destruimos a Cortés, al mismo tiempo». «¿Cómo?», Solís preguntó. Isabela sonrió. No era una sonrisa de niña. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a jugar el juego de los adultos y estaba lista para ganar. «Con el único poder que Cortés no puede comprar ni amenazar», respondió. «La verdad, en vivo, para todo el mundo». Y comenzó a explicar un plan tan arriesgado, tan imposible, que solo podría funcionar si todos jugaban su parte a la perfección. El reloj marcaba 3 horas. La batalla final estaba por comenzar. La sala de prensa del centro de convenciones estaba abarrotada. Cámaras de televisión, periodistas, curiosos que habían escuchado sobre la conferencia que prometía revelar la verdad sobre la conspiración farmacéutica más grande del país. Era exactamente lo que Isabela había planeado. Máxima exposición pública. Pero lo que nadie sabía era que esto no era solo una conferencia de prensa. Era una trampa. Y el anzuelo era ella misma. «¿Estás segura de esto?», Valeria le preguntó por enésima vez, ajustando el pequeño micrófono oculto en la blusa de Isabela. «Si algo sale mal, entonces mi papá muere de todos modos». Isabela respondió con una calma que no sentía. «Esta es nuestra única oportunidad». Augusto Solís revisaba su reloj nerviosamente. Torres dijo que tendría a Mateo en posición a las 11 en punto. Son las 10:45. 15 minutos. ¿Y el juez Salinas?, Isabela preguntó. «En camino», Solís confirmó. «Pero Isabela, necesitas entender algo. Si Rodrigo realmente intenta lo que planeaste, su cuerpo podría no responder. La parálisis psicogénica no desaparece simplemente porque lo desees. Necesita un catalizador emocional extremo». «Lo sé». Isabela miró hacia el escenario donde docenas de pacientes salvados por su padre ya estaban sentados, listos para testificar. «Por eso va a funcionar». Las puertas se abrieron y Teresa Mendoza entró, seguida por el juez Rodrigo Salinas en su silla de ruedas. Pero Isabela notó algo diferente en él. Había determinación en sus ojos. Propósito. «¿Todo listo?», Salinas preguntó. «Todo», Solís confirmó. «Las transmisiones en vivo comenzarán en exactamente 10 minutos. 20 canales diferentes, más transmisiones por internet. Una vez que empiece, no hay vuelta atrás». «Bien», Salinas asintió. «Porque Edmundo Cortés acaba de confirmar su asistencia». El silencio que siguió fue eléctrico. «¿Qué?», Valeria casi gritó. «¿Cortés viene aquí? ¿Personalmente?». «Le envié una invitación especial». Salinas sonrió sin humor. «Le dije que si quería detener esta conferencia, tendría que venir a enfrentarme cara a cara. Su ego no le permitió rechazarlo». «Eso es perfecto», Isabela dijo, su mente ya ajustando el plan. «Si está aquí, no puede lastimar a mi papá. Necesitará a papá como moneda de cambio». «Exactamente», Salinas concordó. «Pero ten cuidado, niña. Cortés es peligroso cuando se siente acorralado». 10:55. La sala estaba llena hasta la capacidad máxima. Las cámaras estaban posicionadas. Los periodistas preparaban sus preguntas. Y en algún lugar entre la multitud, Isabela sabía que los hombres de Cortés estaban esperando órdenes. 11 en punto. Augusto Solís subió al escenario. El murmullo de la multitud se acalló inmediatamente. «Damas y caballeros», su voz resonó por los altavoces. «Gracias por asistir a esta conferencia que cambiará la forma en que entienden el sistema de salud de este país». En ese momento, las puertas traseras se abrieron. Edmundo Cortés entró como si fuera dueño del lugar. Alto, cabello plateado perfectamente peinado, traje que costaba más que un auto nuevo. Su presencia demandaba atención. Pero Isabela notó algo. Sus ojos buscaban frenéticamente algo. O alguien. «Estamos aquí», continuó Solís, «para exponer una conspiración que ha costado vidas inocentes.
para revelar cómo una compañía farmacéutica ha manipulado medicamentos, sobornado funcionarios y asesinado a quienes amenazaban con exponer la verdad. Cortés se detuvo en medio del pasillo. Su rostro permanecía tranquilo, pero Isabela vio la tensión en sus hombros. Y para comenzar, Solís señaló hacia Isabela. Quiero presentarles a la persona que tuvo el coraje que muchos adultos no tuvimos. Isabela Cruz. Isabela subió al escenario. Las cámaras se giraron hacia ella. Miles, tal vez millones de personas estaban viendo en ese momento. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Mi nombre es Isabela Cruz, comenzó, su voz amplificada por los micrófonos. Tengo 10 años, y mi papá, el doctor Mateo Cruz, está siendo acusado falsamente de un crimen que no cometió. En la audiencia, Cortés comenzó a moverse hacia el frente. Sus guardaespaldas se dispersaron estratégicamente por la sala. Pero no estoy aquí solo para defenderlo, Isabela continuó. Estoy aquí para acusar al verdadero criminal, al hombre responsable de la muerte de docenas, tal vez cientos de personas. El hombre que está parado justo ahí, señaló directamente a Edmundo Cortés. Las cámaras giraron violentamente, los flashes explotaron. Cortés se congeló, atrapado en el centro de atención de 20 cámaras transmitiendo en vivo. Esas son acusaciones muy graves, niña. Cortés habló con voz controlada, pero Isabela vio el veneno detrás de la máscara. Acusaciones que podrían considerarse difamación. ¿Difamación? Isabela sacó un dispositivo de su bolsillo. ¿Incluso cuando tengo esto? Era el USB que el doctor Torres había proporcionado, conteniendo grabaciones, documentos, evidencia irrefutable. Esto, Isabela lo levantó alto. Tiene grabaciones de usted ordenando el envenenamiento de Ricardo Méndez. Tiene transferencias bancarias pagando sobornos a jueces, policías y médicos. Tiene listas de todos los hospitales que recibieron medicamentos defectuosos. Todo. El color drenó del rostro de Cortés. Eso es imposible. No existe tal evidencia. No, una nueva voz se unió. El doctor. Sebastián Torres subió al escenario, su rostro proyectado en pantallas gigantes. Porque yo la recopilé personalmente. Cada conversación que tuve con usted, cada instrucción que me dio para mentir en el tribunal, todo está grabado. Cortés dio un paso atrás, sus ojos moviéndose frenéticamente buscando una salida. Y no es solo su palabra contra la mía, Torres continuó. 37 médicos más están listos para testificar, todos sobornados por usted, todos cansados de vivir con esa culpa. Además, el juez Salinas rodó su silla hacia el frente del escenario. Yo personalmente testificaré sobre las amenazas que recibí para condenar al doctor Cruz. Amenazas contra mi familia, contra mi hijo. La sala explotó. Periodistas gritaban preguntas. Cámaras enfocaban a Cortés, quien ahora estaba claramente entrando en pánico. «¡Esto es un circo!», gritó finalmente. «Una conspiración contra un hombre de negocios exitoso. No tienen nada». «¿No tenemos nada?». Valeria apareció en una pantalla lateral vía videoconferencia. Comenzó a reproducir una grabación. La voz de Cortés era inconfundible. 2 días después de la conferencia de prensa que sacudió al país, Isabela despertó en una cama de hospital. No estaba herida, pero el agotamiento emocional y físico de las últimas semanas finalmente la habían alcanzado. Los médicos insistieron en que necesitaba descanso y observación. Su padre dormía en una silla junto a ella, la mano de Mateo sosteniendo la suya incluso en sueños. El juez Rodrigo Salinas estaba en la habitación contigua, sometido a terapia física intensiva. Los videos de él poniéndose de pie se habían vuelto virales, vistos más de 50 millones de veces en menos de 48 horas. Pero Isabela no se sentía victoriosa. Sentía algo oscuro acercándose. La puerta se abrió silenciosamente. Augusto Solís entró, su expresión grave diciendo todo antes de que pronunciara palabra. «Necesitamos hablar», susurró, tratando de no despertar a Mateo. «Ahora». Isabela se deslizó de la cama con cuidado. Siguió a Solís al pasillo vacío del hospital, donde Valeria Ochoa esperaba con una tablet en manos temblorosas. «¿Qué pasó?», Isabela preguntó, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. «Identificamos al socio de Cortés». Valeria giró la tablet.
En la pantalla aparecía la fotografía de una mujer mayor, aproximadamente 60 años, elegante, con ojos fríos que parecían ver a través del alma. Se llama doctora Irene Villanueva. ¿Una doctora? Isabela frunció el ceño. ¿Ella es la jefa de Cortés? No exactamente, Solís explicó. Ella es mucho peor. Cortés era solo el frente público. Irene Villanueva es quien realmente controla Laboratorios Fénix y también controla 3 hospitales privados, 2 aseguradoras médicas y tiene vínculos con políticos al más alto nivel. ¿Y por qué no la arrestaron con Cortés? Porque oficialmente no existe conexión directa entre ellos, Valeria respondió. Toda la evidencia que teníamos apuntaba a Cortés. Irene se aseguró de nunca dejar rastro. Hasta ahora, Solís agregó oscuramente, porque después de la conferencia se puso nerviosa. Y la gente nerviosa comete errores. Valeria deslizó otra imagen. Era una fotografía tomada durante la conferencia de prensa, en la parte trasera de la sala. Un hombre delgado, aproximadamente 40 años, con gafas oscuras, tomaba notas meticulosamente. Isabela sintió que se le helaba la sangre. Él estaba en el tribunal, el día que todo comenzó. Lo vi en la galería. Su nombre es Felipe Ortiz, Solís confirmó. Trabaja directamente para Irene. Ha estado documentando cada movimiento que hemos hecho, cada persona con la que hemos hablado. ¿Por qué? Isabela sintió un miedo primitivo arrastrándose por su columna. Porque Irene no solo quiere venganza. Valeria cerró la tablet, incapaz de seguir mirando las imágenes. Quiere enviar un mensaje, que nadie, absolutamente nadie, puede exponerla y sobrevivir para contarlo. Solís se arrodilló frente a Isabela, tomando sus hombros con gentileza pero firmeza. Isabela, necesito que me escuches con mucha atención. Esta mujer es más peligrosa que Cortés, porque es inteligente. No va a atacarte directamente. Va a hacer algo mucho peor. ¿Qué cosa? Va a destruir todo lo que amas. Lentamente, sistemáticamente, hasta que desees nunca haber comenzado esta lucha. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Isabela. Tu papá está seguro aquí. Tenemos guardias en cada entrada, Solís aseguró. Pero hay otras personas que ayudaron. Teresa Mendoza, el doctor Torres, el juez Salinas. Todos ellos ahora son blancos. Como si el universo estuviera confirmando sus palabras, el teléfono de Valeria sonó. Contestó. Escuchó brevemente, y su rostro perdió todo color. ¿Qué? Solís exigió. Teresa Mendoza acaba de ser atacada. Alguien entró a su casa, destrozó todo, dejó una nota. ¿Qué decía la nota? Valeria levantó el teléfono, mostrando una fotografía que le habían enviado. La nota estaba escrita con letras recortadas de revistas, como en las películas de suspenso. Los héroes también sangran, especialmente los pequeños. Isabela sintió que las piernas le flaqueaban. Solís la sostuvo antes de que cayera. «Tenemos que sacar a todos de aquí», Valeria dijo urgentemente. «Mover a Mateo, a Salinas, a Isabela a un lugar seguro donde...» «No». La voz de Isabela cortó la desesperación. «No vamos a escondernos. Isabela, eres una niña. No puedes...» «¡Terminé esto!», gritó, sorprendiendo a ambos adultos. «Yo expuse a Cortés. Yo convencí al juez. Yo junté todas las piezas. Y no voy a esconderme ahora porque una señora malvada quiere asustarme». Lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no temblaba. «Si ella quiere asustarme, entonces voy a asustarla de vuelta. Voy a mostrarle que no importa cuán poderosa sea, no puede ganarle a alguien que pelea por amor». Solís miró a la niña frente a él, y vio algo que lo hizo sentir simultáneamente orgulloso y aterrado. Vio a alguien dispuesta a sacrificarlo todo. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. «Una trampa». Isabela se limpió las lágrimas. Pero esta vez, ella es el ratón. En la habitación contigua, el juez Rodrigo Salinas estaba de pie frente a una barra paralela, dando pasos temblorosos pero deliberados. El fisioterapeuta lo alentaba, pero Salinas apenas escuchaba. Su mente estaba en otro lugar. La puerta se abrió y su hijo mayor, Andrés Salinas, entró corriendo. Era un joven de 25 años, la misma persona que el doctor Mateo había salvado años atrás. «Papá», jadeó, «necesito hablar contigo. Es urgente». Salinas se dejó caer en la silla de ruedas, exhausto, pero satisfecho con su progreso. «¿Qué pasa, hijo?» «Recibí esto hoy».
Andrés extendió un sobre. Dentro había fotografías. Fotografías de él saliendo de su apartamento, yendo a trabajar, almorzando con amigos. Cada foto tenía una X roja marcada sobre su rostro. El color drenó del rostro de Salinas. ¿Cuándo llegó esto? Esta mañana. Papá, hay algo más. Dijeron que si testificas contra la organización de Cortés en el juicio que viene, yo voy a... No. Salinas lo interrumpió, su voz quebrada. No voy a dejar que te pase nada. ¿Vas a qué? ¿Retractarte? ¿Después de todo lo que pasó? Andrés se arrodilló frente a su padre. Papá, escúchame. Durante años te vi vivir en esa silla, prisionero no de tu cuerpo sino de tu miedo. Y ahora cuando finalmente encontraste el coraje para levantarte, ¿vas a volver a sentarte? Pero eres mi hijo. No puedo arriesgar. El doctor Cruz me salvó cuando tenía 8 años. Andrés interrumpió. Me dio una segunda oportunidad de vida. ¿Y sabes qué hice con esa oportunidad? Estudié medicina. Me convertí en pediatra. He salvado a docenas de niños porque alguien me salvó primero. Lágrimas corrían por el rostro de Salinas. Si morimos protegiendo lo que es correcto, Andrés continuó, entonces morimos honrando la vida que el doctor Cruz me devolvió. Pero si vivimos como cobardes, entonces él me salvó para nada. Padre e hijo se abrazaron, ambos llorando, ambos aterrorizados, ambos decididos. En ese momento, Isabela apareció en la puerta con Solís y Valeria. Señor juez, dijo con voz firme, necesitamos su ayuda una vez más, pero esta vez será más peligroso que nunca. Esa noche, en una mansión en las afueras de la ciudad, la doctora Irene Villanueva recibía reportes de Felipe Ortiz. Las amenazas fueron entregadas, Felipe informó. Teresa Mendoza está aterrorizada, el hijo del juez también. En 24 horas todos estarán demasiado asustados para testificar. ¿Y la niña? Irene preguntó, tomando un sorbo de vino caro. Está en el hospital, custodiada, pero vulnerable. Bien, Irene sonrió. Los niños son siempre la debilidad de los héroes. Cuando el doctor Cruz vea lo que le haremos a su hija... Disculpe que la interrumpa. Una voz nueva se unió a la conversación. Ambos se giraron para ver al doctor Sebastián Torres entrando por la puerta principal, escoltado por guardias de seguridad. Doctor. ¿Torres? Irene se puso de pie, genuinamente sorprendida. ¿Qué hace aquí? Vine a hacer un trato. Torres respondió, su voz cansada. Sé que están planeando lastimar a Isabela, y no puedo permitir que otra niña muera por culpa de esta organización. Su hijo ya murió, doctor, Felipe dijo cruelmente. ¿Qué más puede perder? Mi alma, Torres respondió simplemente. Ya perdí a mi hijo, ya perdí mi honor, pero hay una cosa que no voy a perder. La oportunidad de hacer una cosa correcta antes de morir. Irene lo estudió cuidadosamente. ¿Qué está proponiendo? Déjenme llevar a Isabela fuera del hospital. Les daré una oportunidad perfecta para hacer lo que tengan que hacer. A cambio, dejan en paz al doctor Cruz y a todos los demás. ¿Por qué haríamos ese trato? Felipe desconfió. Podemos simplemente tomar a la niña cuando queramos. No pueden. Torres sonrió amargamente. Porque ahora tiene guardias. Porque los medios la siguen constantemente. Cualquier movimiento obvio será visto. Pero si yo, el hombre que supuestamente la salvó, la saco del hospital diciendo que es para protegerla, nadie sospechará. Irene consideró esto. ¿Y qué gana usted con este trato? Paz. Torres respondió. La paz de saber que al menos salvé una cosa en este desastre. Salven a la niña haciendo que entregue al doctor Cruz. Él se rendirá por ella. Y yo finalmente podré mirar a mi hijo en el cielo sin vergüenza. El silencio se extendió. Finalmente, Irene asintió. Está bien, doctor Torres. Tiene 24 horas para entregar a la niña. Si falla, no fallaré. Torres se giró para salir. Mañana a medianoche tendrán a Isabela Cruz. Y esto finalmente terminará. Cuando Torres salió de la mansión, caminó hasta su auto con piernas temblorosas. Se sentó al volante y lloró por primera vez desde que su hijo había muerto. Luego sacó su teléfono y marcó un número. ¿Solís? Dijo cuando contestaron. Estoy dentro. El plan está en marcha. Al día siguiente, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Isabela estaba sentada en la habitación del hospital mirando por la ventana. Su padre dormía finalmente después de días sin descanso apropiado.
El juez Salinas practicaba caminar en la habitación contigua, cada paso un triunfo contra años de prisión autoimpuesta. Y en algún lugar de esa ciudad, personas buenas se preparaban para arriesgar todo en un plan desesperado para detener a un monstruo. Isabela tocó el cristal de la ventana, observando su reflejo. Veía a una niña de 10 años que había crecido demasiado rápido, que había aprendido cosas sobre el mundo que ningún niño debería saber. Pero también veía algo más. Veía a alguien que había descubierto que el coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto aunque estés aterrorizado. Mañana, susurró a su reflejo. Esto termina, de una forma u otra. Y en la mansión de Irene Villanueva, la doctora miraba por su propia ventana, confiada en su victoria. No sabía que la trampa no era para Isabela, era para ella. Y estaba a punto de cerrarse. Medianoche. El almacén abandonado en las afueras de la ciudad estaba envuelto en sombras. Isabela caminaba de la mano del doctor Sebastián Torres, quien supuestamente la llevaba directo a las manos de Irene Villanueva. Pero lo que nadie podía ver eran los 30 agentes federales ocultos en las vigas superiores, las cámaras microscópicas cosidas en la ropa de Isabela y los francotiradores posicionados en edificios cercanos. ¿Tienes miedo?, Torres le preguntó en voz baja mientras se acercaban a las puertas del almacén. Estoy aterrorizada, Isabela admitió. Pero mi papá me enseñó que el miedo solo gana cuando dejamos de hacer lo correcto. Torres apretó su mano. Eres más valiente que cualquier adulto que conozco. Las puertas se abrieron. Adentro, la doctora Irene Villanueva esperaba con Felipe Ortiz y una docena de guardias. La luz tenue del almacén creaba sombras danzantes que hacían todo parecer una pesadilla. Doctor Torres, Irene sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Veo que cumplió su parte del trato. Aquí está la niña. Torres empujó suavemente a Isabela hacia adelante. Ahora cumplan ustedes. Dejen en paz al doctor Cruz y a todos los demás. Por supuesto, Irene mintió suavemente acercándose a Isabela. Pequeña, has causado muchos problemas. Más de lo que una niña debería. Y usted ha lastimado a mucha gente. Isabela respondió, su voz firme a pesar del terror que sentía. Más de lo que cualquier persona debería. Irene se agachó para estar a la altura de Isabela. ¿Sabes qué les pasa a las niñas que no se quedan calladas? Se convierten en mujeres que cambian el mundo. Isabela respondió, mirándola directamente a los ojos. Por un momento, algo titilaba en la expresión de Irene. Sorpresa, tal vez. O respeto involuntario. Lástima, dijo finalmente poniéndose de pie. Podríamos haber usado a alguien con tu determinación en nuestra organización. Felipe, llévala al... ¿A dónde exactamente? Una voz nueva resonó por el almacén. Las luces principales se encendieron de golpe, cegando temporalmente a todos. Cuando la visión se aclaró, Augusto Solís estaba parado en la entrada principal, flanqueado por agentes federales con armas desenfundadas. Doctora Irene Villanueva, Solís anunció formalmente. Está arrestada por conspiración para cometer asesinato, tráfico de medicamentos falsificados, soborno de funcionarios públicos y aproximadamente 37 cargos adicionales. El rostro de Irene se transformó de confianza a furia en un instante. ¿Cómo supimos que vendría personalmente? Torres dio un paso adelante, alejándose de los guardias de Irene. Porque estudié su perfil psicológico durante meses. Usted nunca confía el trabajo sucio a otros. Siempre quiere estar presente para el golpe final. Su ego no le permite hacer otra cosa. ¡Traidor! Felipe intentó alcanzar su arma, pero 3 agentes lo derribaron antes de que pudiera tocarla. No soy traidor, Torres dijo calmadamente mientras esposaban a Felipe. Soy un padre que perdió a su hijo por culpa de esta organización, y ahora me aseguraré de que ningún otro padre pase por lo mismo. Irene intentó retroceder hacia una salida trasera, pero encontró su camino bloqueado. El juez Rodrigo Salinas emergió de las sombras, pero no en su silla de ruedas. Caminaba, lentamente, con un bastón para apoyo, pero caminaba con dignidad restaurada. Doctora Villanueva, dijo, y su voz tenía el peso de años de justicia finalmente siendo servida. En mi capacidad como magistrado de la Corte Superior, voy a asegurarme personalmente de que enfrente cada cargo, cada vida que destruyó, cada familia que arruinó. Tú, Irene lo señaló con dedo tembloroso,
Tú estabas paralizado. ¿Cómo? Una niña valiente me enseñó que las prisiones que construimos en nuestras mentes son más fuertes que cualquier jaula física. Salinas respondió. Y que el único camino hacia la libertad real es hacer lo correcto, sin importar el costo. Isabela corrió hacia él. Salinas extendió su brazo libre y ella se refugió contra su costado mientras los agentes rodeaban a Irene. Esto no termina aquí. Irene siseó mientras la esposaban. Tengo abogados, conexiones, amigos en lugares altos. Tenía. Valeria Ochoa apareció, sosteniendo una tablet. Porque en los últimos 30 minutos, mientras usted estaba aquí, agentes federales arrestaron simultáneamente a 17 funcionarios corruptos en su nómina, incluyendo 2 senadores, 5 jueces y el director de la Agencia Reguladora de Medicamentos. Como Irene palideció. Porque Isabela no solo planeó atraparla a usted, Solís explicó. Planeó desmantelar su red completa. Cada nombre en los documentos de Torres, cada transferencia bancaria, cada conversación grabada. Lo usamos todo. Una niña. Irene susurró con incredulidad absoluta. Una niña de 10 años me destruyó. No. Isabela habló con voz clara. Su propia maldad la destruyó. Yo solo me aseguré de que el mundo la viera. En ese momento, las puertas traseras del almacén se abrieron. El doctor Mateo Cruz entró corriendo. Había estado esperando en el vehículo de comando como parte del plan. Cuando vio a Isabela sana y salva, sus piernas casi cedieron de alivio. «Papá». Isabela corrió hacia él, lanzándose a sus brazos. Mateo la atrapó, girándola en el aire, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mi valiente, mi heroica, mi pequeña gigante. Lo logramos, papá». Isabela sollozaba contra su cuello. «Ya terminó. Ya estamos a salvo». «Gracias a ti». Mateo la bajó, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Gracias a tu coraje, tu inteligencia, tu corazón enorme que nunca dejó de creer en lo correcto». Padre e hija se abrazaron mientras los agentes sacaban a Irene Villanueva esposada. Teresa Mendoza, quien había estado coordinando desde el centro de comando, entró al almacén con lágrimas en los ojos. «Doctor Cruz», dijo con voz quebrada, «durante 40 años he visto mucho en hospitales, pero nunca había visto algo como lo que esta niña hizo por usted. Ella salvó más que mi vida», Mateo respondió, abrazando a Isabela más fuerte. «Me salvó de perder la fe en la humanidad». 3 semanas después, la sala de audiencias del Tribunal Supremo estaba llena hasta la capacidad. Pero esta vez no era para juzgar al doctor Mateo Cruz, era para honrarlo. Isabela estaba sentada en la primera fila, vestida con un hermoso vestido que Teresa Mendoza había insistido en comprarle. A su lado estaban Valeria y Solís. Detrás de ellos, docenas de pacientes que Mateo había salvado a lo largo de los años. El juez Rodrigo Salinas presidía la ceremonia. Estaba de pie detrás del estrado, sin bastón, sin apoyo. Había pasado 3 semanas en terapia intensiva y ahora podía caminar casi sin dificultad. Los videos de su recuperación se habían vuelto inspiración para millones de personas enfrentando sus propias batallas. «Doctor Mateo Cruz», Salinas anunció, su voz resonando con autoridad restaurada. «Durante 15 años ha servido a esta comunidad con dedicación ejemplar. Ha salvado vidas cuando otros se negaron a arriesgarse. Ha defendido a los vulnerables cuando otros miraron hacia otro lado. Y ha enseñado a todos nosotros el verdadero significado del juramento hipocrático». Mateo subió al estrado, abrumado por la emoción. «Pero más importante», Salinas continuó, «nos enseñó que la verdadera grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. En mi caso, literalmente». Risas suaves llenaron la sala. «Por lo tanto, es mi honor presentarle la medalla al mérito ciudadano, la más alta distinción que este tribunal puede otorgar. Doctor Cruz, usted representa lo mejor de la humanidad». Cuando Salinas colocó la medalla alrededor del cuello de Mateo, el aplauso fue ensordecedor. Pero Mateo solo tenía ojos para una persona. «Señoría», dijo cuando el aplauso se calmó, «con el respeto que merece este honor, hay alguien más que merece este reconocimiento mucho más que yo». Se giró hacia Isabela, «mi hija».
quien a sus 10 años mostró más coraje que la mayoría de la gente muestra en toda una vida, quien arriesgó todo para defender lo que era correcto, quien nos enseñó a todos que la edad no importa cuando tu corazón es lo suficientemente grande. Isabela se puso de pie, las mejillas rojas de vergüenza mientras todos se giraban hacia ella. Ella es mi heroína. Mateo continuó, su voz quebrándose. Y si hay justicia en este mundo, algún día recibirá el reconocimiento que merece. Yo creo. El doctor. Sebastián Torres se puso de pie desde su asiento. ¿Qué ese día es hoy? Uno por uno, todos en la sala se pusieron de pie. El aplauso comenzó suavemente. Luego creció. Luego se convirtió en una ovación que hacía temblar las paredes. Isabela lloraba abiertamente ahora, abrumada por el amor que la rodeaba. Teresa Mendoza subió al estrado y colocó una corona de flores frescas en la cabeza de Isabela. Por la niña más valiente que he conocido, susurró. Esa noche, en el apartamento que finalmente podían llamar hogar sin miedo, Mateo arropaba a Isabela en su cama. Por primera vez en semanas, ambos podían dormir sin guardias en la puerta, sin pesadillas acechando. «Papá», Isabela dijo mientras él le daba el beso de buenas noches. «¿Crees que el mundo sea un poco mejor ahora?» Mateo se sentó en el borde de la cama, acariciando su cabello. «Creo que el mundo es infinitamente mejor porque tú estás en él. Porque nos recordaste que una persona, sin importar cuán pequeña, puede cambiar todo cuando decide hacer lo correcto. ¿Pero vale la pena?», Isabela preguntó con voz pequeña. «Todo el miedo, todo el dolor. Mira a tu alrededor». Mateo señaló las cartas que cubrían las paredes de su habitación. Cartas de personas agradecidas, de familias salvadas, de niños inspirados por su valentía. Mira cuántas vidas tocaste. Cuántas personas encontraron coraje porque tú lo encontraste primero. El juez Salinas está caminando. Isabela sonrió. El doctor Torres encontró su redención. Mateo agregó. Y tú estás libre. Isabela lo abrazó fuertemente. Porque tú nunca te rendiste. Mateo besó su frente. Porque creíste en mí cuando nadie más lo hacía. 6 meses después, Isabela estaba en el patio de su escuela durante el recreo, cuando una niña más pequeña se acercó tímidamente. ¿Eres tú?, preguntó la niña. ¿La niña del video? ¿La que hizo que el juez caminara? Isabela sonrió. Soy yo. ¿Cómo te llamas? Sofía, respondió. Y yo también quiero ser valiente como tú, pero tengo miedo. Isabela se arrodilló para estar a la altura de Sofía. ¿Sabes un secreto? Yo también tenía miedo. Estaba aterrorizada cada día, pero aprendí algo importante. Que el coraje no es no tener miedo. El coraje es hacer lo correcto incluso cuando estás temblando de terror. Es defender a quienes amas. Es pararte firme cuando sería más fácil rendirse. Sofía la miró con ojos grandes. ¿Puedo ser valiente como tú algún día? Puedes ser valiente ahora mismo. Isabela le extendió la mano. Cada vez que dices la verdad, cada vez que defiendes a alguien, cada vez que haces lo correcto incluso cuando es difícil. Eso es valentía. Sofía tomó su mano, sonriendo por primera vez. Y en ese momento, Isabela comprendió que esto era lo que realmente importaba. No las medallas, no el reconocimiento, sino inspirar a la próxima niña valiente a encontrar su propia voz. En su consultorio médico renovado, el doctor Mateo Cruz atendía a su último paciente del día. Las paredes estaban cubiertas con fotografías. Pacientes recuperados, familias reunidas, vidas salvadas. Y en el centro, enmarcada en oro, estaba la foto de Isabela de pie en el tribunal, señalando a Edmundo Cortés, con la leyenda, «Una niña cambió el mundo». El juez Rodrigo Salinas completó su primera maratón de 5 kilómetros, cruzando la línea de meta con lágrimas de alegría. Su hijo Andrés corría a su lado, igual que Isabela, quien había insistido en acompañarlos. El doctor, Sebastián Torres, abrió una fundación en memoria de su hijo, proporcionando tratamientos gratuitos para niños con enfermedades terminales. En la placa de inauguración estaba escrito, en honor a todos los niños valientes, especialmente Isabela Cruz, quien nos enseñó que la redención es posible. Y en una celda de máxima seguridad, la doctora Irene Villanueva cumplía una sentencia de 80 años sin posibilidad de libertad condicional. Edmundo Cortés estaba en la celda contigua con sentencia similar,
Pero la historia no terminaba ahí, porque en escuelas por todo el país, maestros contaban la historia de Isabela Cruz, la niña que desafió un sistema corrupto, la niña que salvó a su padre, la niña que le enseñó a un juez paralítico cómo volver a caminar. Y en cada aula, en cada recreo, en cada hogar, niños escuchaban esa historia y comprendían algo fundamental, que no tienes que ser grande para hacer una gran diferencia, que no tienes que ser adulto para defender lo correcto, que una voz pequeña, cuando habla la verdad, puede ser más poderosa que 1000 mentiras. Esa noche, bajo las estrellas que brillaban sobre la ciudad, Isabela estaba en el balcón de su apartamento con su padre. Habían pasado meses desde aquel martes en el tribunal que cambió todo. ¿Papá?, preguntó, apoyando su cabeza contra él. ¿Sí, mi valiente? Si tuvieras que pasar por todo otra vez, ¿lo harías? Mateo la abrazó más fuerte. Cada segundo de dolor, cada momento de miedo, cada lágrima. Lo haría todo otra vez si significa tener este momento contigo ahora. Libre, juntos, victoriosos. Yo también, Isabela susurró, porque aprendí que el amor siempre gana. Tal vez no de inmediato, tal vez no fácilmente, pero al final, el amor siempre gana. Y mientras las estrellas brillaban arriba, padre e hija se quedaron abrazados, sabiendo que habían librado la batalla más difícil de sus vidas. Y habían ganado. No porque fueran más fuertes, no porque fueran más inteligentes, sino porque nunca dejaron de creer en el poder de hacer lo correcto. Y esa, al final, es la lección que el mundo necesita recordar, que una persona valiente puede cambiar el mundo, especialmente cuando esa persona es pequeña, determinada, y tiene un corazón lo suficientemente grande para amar incluso cuando le enseñan a odiar. No, atrás, atrás. Ahí, mira. Ah, pues sí. Vamos con que no nos vayan a dar vajilla. No mames, güey, pero ¿Qué? estos son para venta, ¿no? No, estos son para guardar. Chinga, pues no me deja guardar ahí nada. No seas mamón. Por atrás. No, O, güey. o a ver, muévelos. Pero deja de los muevo. A ver ahí. No, es que yo creo que no te permite porque estás fuera de la tienda, güey. Pero no me deja agarrar nada. Ah, es que estoy en construcción. ¿Qué onda, Miguel? Y creo que afuera no, güey. Pues mételos, güey, ya. Pues ¿Dónde verga lo pongo, güey? Aquí adentro ya no hay espacio, dice. bien tú qué show. ¿Ya no hay espacio adentro? No, mira, dice que lo puedo poner hasta acá. A ver, pásame las ¿Hasta cosas. dónde? Hasta su ¿Hasta dónde? chingada madre. No mames, güey, va a ser la misma mierda. No, no se pueden poner ahí, güey. ¿No? No mames, no, todavía no, amigo. Estoy con el Marco Aurelio y Memo está jugando. ¿Qué estás jugando, Memo? Agarrarse su cosita. Yo Ajá. jugué un arranque de mi LOL y luego una de TFT. No te Ya dejó, después se ¿verdad? retiró. Ponerlos. Entonces, Me- Memo, sí, me saludan a Miguel, cuídense mucho, Marcos, descansa. descansa, Vale, yo, igual, Memo. amigo, descansa. Muy buenas noches. Realmente, Buena amigo. noche. Buenas noches. Buenas noches. Saludos al Memo, dice el Miguel. Pues ya déjalos ahí, güey. Pues ya Pues ya hay valió que verga comprar ya. la expansión de la tienda en la que sigue. Mames, te estás cagando en todos lados. Pues, güey, no mames. Tú también tienes cagada acá atrás. ¿Dónde? Hasta atrás. ¿En el fundillo? Ahí.
¿Qué andas haciendo, Miguel? ¿Ya regresaste de ir a comer con tu señora o qué show? No mames, tenemos un cagadero, neta. No mames, no se ha ido el camión, güey. Ah, viene lleno, güey. Vete a la verga. Pues, güey, te estoy diciendo, ayúdame a bajar. Pues ahora sí déjalo ¿Qué? afuera, güey. No, porque se van a poner locos estos güeyes. No, afuera no. Atrás, bueno, sí, ya se ve que sí, ya se está subiendo la barrita, güey. Pero mientras, güey. Tu puta Te este madre. pinche pan feo, ¿no? Está la verga, güey. Viene bien lleno esta madre. Pues ese era el chiste, ¿no? No, pero estás viendo que tenemos un cagadero, ahora tenemos más. Pues yo estaba confiado en tus pinches estantes que no sirvieron de un culo, Que güey. yo también estaba confiado, valió ver. ¡Eh! Pero no chingó, güey. Llevaba cajas todavía en el carro. ¿Neta? Pues, se veía que me llevaba cajas, no sé. Ahora mete, Nos güey. han chingado. Espérate, deja limpiar. No, güey, estamos de la verga. Del almacén. Necesitamos contratar a alguien, güey, que sea el almacenista. Es que el pedo, güey, es que no tenemos espacio. Bueno, eso sí también. No mames, ¿por qué aventaste esto hasta acá, güey? ¿Cuál? No, güey, Esos botes de... yo lo estoy poniendo aquí y ya solitos se van aventando, güey. No mames. Sí. Pues hay que rellenar, güey, rápido. Fíjate en la gas, güey, si te falta algo de... No No, la gas mames, la güey, rellené. hay hasta acá, cabrón. No, es que cuando los vas aventando solito van volando, güey. ¿Hasta dónde hay? Ah, vete atrás Ah, y síguete, güey, no veo hacia nada. la izquierda. ¿La verga dónde, güey? Ah, la verga sí. Te digo que el camión nos estaba chingando, güey, se le cayeron las cosas, güey. Vete a la Pues verga. mete cosas ya aquí, güey, aquí en estos estantes. Verga, yo no veo nada. ¿Qué no hay? Ah, que yo no, mira. ¡Puta! ¿Qué, güey? No, güey, se fue a la basura. ¿Qué se fue a la basura? Una caja, no vi de qué era. Es que quería ver si podía ponerlos aquí, pero no. Entonces Pues, tenemos que limpiar, güey. pues si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, no paso. Pero no, no está tan sucia la tienda, güey. Afuera tampoco.
El autocobro de la gas sí funcionó, güey. A la verga, a la verga. No más aguas con las cajas porque si agarras una de hasta abajo salen volando todas, ¿eh? Chinga tu madre. No mames, me aventaste una pinche caja hasta acá, güey. Pues está creo todo lleno, güey. No, no hay casi nada vacío. ¿Tienes una caja vacía? Préstamela. No, no digo, no hay nada casi vacío. Pero podemos poner otra vez. Yo digo que, mira, vamos a hacer esto. Y puedes poner otro, ¿viste? Entonces, rellena estos de acá, mira, ven. Acá hay más para rellenar. Para ir vaciando ahí, güey. Es lo que estoy haciendo, güey. No es que. Es un pinche cagadero. Tráete chescos, güey, mira. Ya está acá organizado este pedo, mira. Espérame, espérame. Estoy acomodando aquí, güey. Chinga, acá no hay light. Vamos a poner todo esto ahí. Debemos de tener un chingo de refresco. Creo que es lo que menos vendemos. ¿Qué? ¿Refresco? Sí. A ver, me dio sueño, güey. Más hay que acomodar y ya nos vamos a mimir. La madre. Ya vas a empezar de nene. Mames, ya es la una, mamón. ¿Y? Mañana me voy a levantar temprano. Puta madre. ¿Mañana vas a abrir? No. Mañana no. Ya mañana le damos en la temprano o en la tardecita. Estoy diciendo Este no que es. rellenes de estos. Vamos a rellenar con estos. Mira, más de estos. Voy a dejar esta caja que no tiene nada. Necesito lo enlatado. Chingada, tal, no está. No, pinche cagadero. Verga. Ah, vale, verga, estos son iguales.